Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verles en esta mañana de domingo, un gusto ver hermanos que hace algún tiempo no veíamos, algunos llegando de viaje, otros retornando después de un periodo de enfermedad, pero gracias a Dios, hermanos, que estamos reunidos aquí en la congregación después de nuestra celebración de aniversario que tuvimos el fin de semana pasado y en el que tuvimos una asistencia bastante nutrida, ¿verdad? Yo creo que hay que celebrar aniversarios cada domingo para que la asistencia sea nutrida, ¿verdad? Pero gracias a Dios que estamos presentes aquí los que en esta mañana hemos dispuesto nuestro corazón a venir a adorar a nuestro Dios y a ser edificados con su palabra. Y justamente, hermanos, en esta mañana vamos a concluir con nuestra serie que ha tenido por título La adoración auténtica o la genuina adoración. Han sido una buena cantidad de temas. Hemos abordado por diversas aristas las que el Señor nos ha mostrado este importantísimo tema de la adoración. Y el texto base que hemos utilizado se encuentra en Juan 4. Vamos ahí, por favor, al versículo 23 y 24. Juan 4, 23 y 24. El Señor Jesús dice lo siguiente: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te agradecemos la oportunidad que nos das de estar en el uso de nuestras facultades, Señor, intelectivas, mentales, emocionales, físicas. En este lugar, Señor, reunidos con el único propósito de presentarnos delante de ti como una ofrenda, la cual no puede ser grata si previamente no nos presentamos ante ti en arrepentimiento por el pecado que hemos cometido, Señor. Una vez más lo hacemos, Señor. Perdónanos por el pecado, perdónanos por los desvíos, perdónanos por nuestra maldad. Ayúdanos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo y por la limpieza del lavamiento de tu sangre sobre nuestras vidas, a ser personas cada vez más íntegras, personas santificadas, que reflejen, Señor, tu gracia y que podamos, Señor, aproximarnos a ti sin el temor, sin la duda de no ser aceptados por ti. Ayúdanos a estar en integridad en tu presencia, Señor, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, es la parte final de este contexto que hemos estado estudiando y con la guía del Espíritu Santo desmenuzando a lo largo de estas semanas, en donde Cristo tiene un encuentro en el pozo de Jacob con una mujer samaritana. Y entonces establece esta verdad doctrinal. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y hemos visto las últimas 2 semanas el tema de la naturaleza de la adoración, la esencia de la adoración. ¿Qué es la adoración? Y por eso iniciamos leyendo esta parte final del contexto, el verso 23 y 24, donde dice 2 veces que tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad, es decir, en una condición de equilibrio perfecto, como hemos venido estudiando, no solamente en espíritu, es decir, no solamente con una actitud entusiasta sin la presencia de la verdad, y no solamente con la verdad y sin entusiasmo, no, sino que desde lo profundo de nuestra alma presentemos la adoración al Señor, lo expresemos, hermanos, de forma interna, exteriorizándolo a través de la verbalización de cantos, de gratitud, de reconocimiento, de la exaltación de quién es Dios, pero basados en la verdad revelada por el Espíritu Santo en las Escrituras, ¿verdad? Recordarán que estudiamos que los samaritanos tenían el Espíritu, pero no tenían la verdad, en tanto que los judíos tenían la verdad, pero carecían del Espíritu. Entonces Jesús dice, no es en Gerizim, como lo hacen los samaritanos, no será tampoco en Jerusalén, como lo hacen los judíos. El que adore al Señor tiene que hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces vemos que la adoración verdadera, la genuina, la auténtica, la que Dios demanda, la que el Señor acepta, tiene que reunir ambos factores. No podemos tener una herejía entusiasta por un lado, como hemos comentado, o una ortodoxia estéril por el otro lado,
y creer que realmente estamos adorando a Dios. No es así. Debe de haber una mezcla. No podemos tener calor sin luz, ni luz sin calor, ¿no? Es una simbiosis, es una mezcla, es una unidad indivisible de estos dos elementos. Vimos también la semana pasada una ilustración importante en 1 Corintios 14. Vamos ahí, por favor, al versículo 14. En Corinto había sucedido que la gente había experimentado este desbalance. Por un lado, se habían ido al extremo de tener un alto nivel de entusiasmo, pero sin contenido de la verdad. Digamos que ellos manifestaban expresiones espiritualizadas muy demostrativas, muy llamativas, pero estaban haciendo a un lado el contenido de la expresión bíblica, del conocimiento de la verdad bíblica, con el propósito de priorizar la excitación de las emociones. Y entonces hacían cosas ininteligibles, cosas incomprensibles. Y entonces Pablo les exhorta fuertemente en el verso 14 y les dice: porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solamente con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que estás diciendo. Entonces, la gente tiene que entender lo que escucha, la gente tiene que entender lo que ve. Y entonces en el versículo 23 dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? ¿No? Esas expresiones exacerbadas, excitadas, emocionales, llenas de un entusiasmo carente de fundamento bíblico, carentes de fundamento de verdad, solamente generaba confusión en la gente, ¿no? Y en algún momento hemos comentado que la mayoría de nosotros hemos tenido este tipo de experiencias en algunos centros cristianos, en ciertas congregaciones con estilos, en donde cuando entras no sabes qué es lo que está sucediendo. Todo es incomprensible, ininteligible, y solamente las personas que tienen cierto tiempo perteneciendo a esas agrupaciones comprenden más o menos lo que están experimentando, pero la mayoría de nosotros nos quedamos sin fruto. Y entonces dice Pablo, sucede esto y que la gente no terminará concluyendo, los que no entienden, que están locos. Pero si todos profetizan, y se está refiriendo a la proclamación de la verdad, a la proclamación de la palabra de Dios, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces vemos que el efecto de algo puramente emocional es que la gente va a tener una buena sensación, una buena experiencia emocional, pero el efecto de la verdad es que la gente termina adorando a Dios. Quiere decir entonces que el fundamento, la base de la verdadera adoración es la verdad. Entonces, aunque la adoración tiene ese sentimiento de profunda gratitud, humillación delante de Dios, emociones que nos llevan al arrepentimiento, a la postración, al llanto y a otras expresiones emotivas, nunca, hermanos, debemos de confundir un sentimiento producido por el conocimiento de la verdad con un éxtasis al momento de intentar adorar a Dios, ¿no? Estamos hablando de adoración balanceada, espiritual y verdadera. Entonces podemos concluir que el corazón de la verdadera adoración siempre está en la verdad. El corazón de la verdadera adoración, hermanos, es la verdad contenida en la palabra de Dios. No vamos a negar el entusiasmo, no vamos a negar el sentimiento, pero el entusiasmo y el entendimiento tienen que estar inseparablemente vinculados a la verdad. Entusiasmo y entendimiento. Y ambos, hermanos, emergiendo del conocimiento de la verdad bíblica. En la primera iglesia, los cristianos adoraban y usaban diversos efectos, hermanos. Usaban canciones, usaban himnos, cánticos espirituales, hacían melodías, tuvieron tiempos evidentemente muy sentidos de alabanza y momentos de gratitud a Dios. Y todo ello, hermano, está enumerado en Colosenses 3:16. Fíjate cómo dice Colosenses 3:16. Dice el apóstol Pablo: la palabra de Cristo more, ¿de qué manera, hermanos? En abundancia en vosotros,
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y entonces fíjate el resultado, la consecuencia de la verdad abundando dentro de nuestro ser. La verdad interiorizada, absorbida, retenida, memorizada, meditada. El resultado de la verdad al interior de nuestras vidas es el canto con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces vemos el balance, hermanos, cánticos, sentimiento profundo, nacido de lo más interior de nuestro ser en gratitud al Señor, pero siempre en el fundamento de la cantidad de verdad que se encuentra ya depositada dentro de nuestro corazón. Entonces dice, la palabra de Dios mora en abundancia. Y esta palabra abundancia es plusios en el griego, que significa completamente, abundantemente, ricamente. ¿Para qué? Para que cuando la palabra de Dios dentro de nosotros ejerce ese poder de gobierno, de dominio, entonces regulemos a Dios nuestra alabanza, nuestra adoración, y entonces estemos entregando a Dios lo que Él está pidiendo, conforme a su norma, la norma divina, adoración espiritual y verdadera. Entonces vemos que la naturaleza de la adoración, hermanos, la esencia de la adoración es que sea ofrecida a Dios desde lo más profundo de nuestro ser interior, en alabanza, canciones, palabras de gratitud, exaltación, reconocimiento de su majestad, su poder, su verdad, sus virtudes eternas, sus virtudes innumerables, una ofrenda de nuestra vida, pero siempre basados en su verdad revelada en las Escrituras. Ahora, la realidad es que no es fácil que la iglesia se conforme a esto, ¿no? Es un proceso, es un trabajo, hermanos, que durará todo el desarrollo de la vida de una congregación local, porque la iglesia más bien puede tender, por un lado, a enfriarse, a ser indiferente, como si careciera de vida, una conducta helada, digámoslo así, ante Dios. Hay porciones eclesiásticas, hay porcentajes de la población de una congregación que tiende a esta actitud fría ante la adoración a Dios. Pero por otro lado vemos a personas que suelen ser emocionalistas, rayan en el fanatismo, orientados a sentimientos incontrolados en los tiempos de adoración, y no es así, hermanos. Tiene que haber un equilibrio en la vida espiritual. Y para esto, hermanos, tiene que conocerse la verdad. ¿Recuerdan cuando Pablo fue al Areópago en Atenas en Hechos 17? Y él presenta una acusación que es reveladora. Fíjense lo que dice Hechos 17, 22. Pablo llega a Grecia, llega a Atenas, y entonces él llega a este lugar de disertaciones filosóficas, un lugar donde eran presentadas las novedades de la vida filosófica, de la vida religiosa en Atenas. Y entonces en el Areópago él dice, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Estos atenienses eran tan idólatras, hermanos, pero fíjate cómo la forma de expresión de Pablo no es acusatoria, no es juiciosa, sino que de forma elegante y de forma muy inteligente comienza a presentar un postulado apologético, comienza a presentar defensa de la verdadera fe. Y entonces, en vez de decirle bola de idólatras paganos, no, le dice, en todo me doy cuenta de que son muy religiosos. Evidentemente, ante esa descripción de Pablo, los atenienses han de haber dicho, bueno, qué bueno que te das cuenta, efectivamente, somos gente religiosa, somos gente de pensamientos abiertos. Y entonces dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción, al Dios no conocido, al Dios no conocido. Y entonces dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Qué inteligencia espiritual de parte de Pablo. Qué forma de ser guiado por el Espíritu Santo. A ese Dios que ustedes mismos reconocen que no han conocido, es a quien yo vengo a anunciarles, ¿no? Esa es la acusación de Pablo, pero presentada de una forma elegante. Ustedes están adorando en ignorancia. Es lo que les está diciendo. Y ese tipo de adoración, hermanos, es absolutamente inaceptable. No se puede adorar a Dios ignorando quién es Dios. Imposible.
O puedes amar a un Dios que no conoces, no puedes confiar en un Dios a quien no conoces. Es indispensable el conocimiento progresivo, profundo, avanzado de quién es Dios para que la adoración nazca como un flujo natural desde lo más interno de tu vida y comience a expresarse espiritualmente en el fundamento de la verdad revelada a tu ser sobre quién es ese Dios. Entonces, hoy tenemos un segmento de la cristiandad, hermanos, que no ha progresado en el conocimiento de Dios por no haber progresado en su meditación escritural, y entonces están adorando a un Dios que no conocen de formas inaceptables para Dios. Para adorar a Dios, hermanos, necesitamos tener conocimiento de la verdad. Aún los más ortodoxos, hermanos, han perdido la adoración verdadera. Así como los que quieren vivir en éxtasis permanentes en el monte de la transfiguración, en el otro extremo también, hermanos, pierden la adoración verdadera. Entonces, si adoramos a Dios, tiene que haber un compromiso fiel con la palabra de Dios. Es indispensable el ejercicio de la meditación de la palabra de Dios. Yo creo que de las disciplinas espirituales que somos llamados a desarrollar y practicar cotidianamente, porque son disciplinas, hermanos, son ejercicios prácticos de nuestra vida de fe, la meditación de la palabra es más importante aún que la vida de oración. La oración yo creo que sería la segunda disciplina espiritual más importante, pero la primaria es la meditación. ¿Por qué? Porque de la calidad de nuestra meditación escritural va a depender la calidad de nuestra oración. Si no tenemos conocimiento de quién es Dios por vía de la meditación, hermano, nuestra oración puede ser insulsa, puede ser desviada, puede ser egoísta. Santiago lo dice, ustedes piden, pero piden mal porque piden ¿para qué? Para sus deleites. Entonces piden, pero no reciben porque no saben pedir. ¿Y por qué no saben pedir? Porque no tienen conocimiento de quién es Dios. Entonces, el conocimiento de la verdad a través de la meditación, este ejercicio del que hemos conversado, hemos estudiado, consiste en concentrar toda nuestra atención por periodos prolongados de tiempo en una misma información. El ejercicio de la meditación espiritual, hermanos, deriva en la revelación que por el Espíritu Santo el Señor nos entrega al corazón del conocimiento profundo de quién es Él a través de la palabra, y estos descubrimientos constantes de quién es Dios es lo que va produciendo naturalmente desde el interior esas acciones o expresiones de sorpresa, de maravilla, de exaltación, esas expresiones de la voluntad subyugada ante una iluminación gloriosa de quién es Dios y de su voluntad. Entonces, nosotros tenemos que adorar como el desbordamiento de nuestra comprensión de la autorrevelación de Dios. Y la autorrevelación de Dios, hermanos, Dios se revela a sí mismo solamente a través de ¿qué? De su palabra. Tenemos conocimiento de Dios por la naturaleza, ¿no? Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice Romanos 1 que también la creación misma nos da testimonio de la existencia de Dios. Es decir, conocemos que Dios existe por la conciencia. Hay un Dios de la naturaleza y un Dios de la conciencia, pero ese Dios de la naturaleza y ese Dios de la conciencia solamente es conocido en su naturaleza esencial a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Conocemos quién es ese Dios, hermanos, de la naturaleza y de la conciencia a través de la Biblia. Cuando vamos a la Biblia tenemos la autorrevelación de quién es Dios. Entonces, si tú estás esperando que te golpee un rayo celestial y de repente, ¿verdad?, caigas en adoración profunda, hermano, eso es muy improbable, es ilegítimamente improbable. ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia en nuestras manos hoy en día. Y la Biblia es la verdad profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana resplandece en nuestros corazones. No tenemos pretexto, hermanos, tenemos la Biblia. Tenemos la presencia del Espíritu Santo inseminado dentro de nuestro ser como el resultado de nuestra redención en Cristo Jesús. Somos habitados por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios y por lo tanto somos adoradores en espíritu y en verdad en potencia. Y en la medida en la cual nos aproximamos entonces a la revelación escritural y el Espíritu Santo ilumina y descubre constantemente a nuestra conciencia humana quién es Dios, el desbordamiento de la adoración viene a ser un acto natural y continuo en nuestro ser. Entonces, a medida que estudiamos la palabra de Dios y nos son reveladas sus verdades y meditamos en sus verdades y nos concentramos en Dios y tenemos nuestro corazón concentrado en el Señor, un corazón arrepentido, un corazón puro, limpio, encontramos el fluir de la adoración en nuestro ser, un corazón de adoración.
Miren, hermanos, la meditación de la Biblia para construir una mente espiritual, yo lo comentaba en la semana con dos hermanos y hace un momento con los servidores. Es como ir al Home Depot. Tú vas al Home Depot y sabes que vas a encontrar todo tipo de materiales de construcción y herramientas de construcción. Home Depot es la tienda de materiales y herramientas de construcción más grande del mundo entero. Literalmente en Home Depot tú encuentras todo lo que necesitas para la construcción. Encuentras cemento, varilla, materiales, encuentras herramientas, encuentras recubrimientos, pinturas, ladrillos, bloc, madera. Encuentras todo, aluminios, perfiles, baños, tuberías, todo lo encuentras para la construcción. Pero ¿qué sucede si tu intención es construir una casa y llegas a Home Depot y te maravillas de todas las cosas que hay, pero no metes nada dentro del carrito y sales con el carrito vacío y regresas a tu casa? Tú no tendrás nada para construir tu casa y tu casa continuará siendo la misma choza donde vives. Lo mismo. Cuando vamos a la palabra de Dios, hermanos, es como esa tienda vasta con todo lo necesario para poder construir una mente espiritual, para poder construir un hogar espiritual, para poder construir un matrimonio cristiano, una paternidad cristiana, relaciones cristianas, una forma de ver la vida cristiana. La Biblia es material de construcción. De manera regular, cuando tratamos con matrimonios que están cursando por crisis de relación, crisis interrelacionales, hermanos, bueno, les decimos, mire, lo que sucedió es que ustedes tenían su casita blanca, ¿verdad?, en el campo, con un jardín de flores precioso, pero vino una bomba, detonó y destruyó todo. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer para construir? No puedes utilizar los fierros retorcidos, los vidrios quebrados y los pedazos de ladrillo fragmentado para volver a construir. Nada de eso sirve. Tienes que tomar una barredora, quitar todo ese material destruido e ir por nuevos materiales de construcción. ¿Y dónde vas a encontrar los materiales que construirán un matrimonio espiritual para Dios? Solamente en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero si vamos a la Biblia, hermanos, de manera superficial y leemos qué bonita historia, qué bonita narrativa, qué tremendo milagro del Señor, pero no permanecemos, no meditamos porque no tenemos el ejercicio, no estamos ejercitados en permanecer por tiempos más prolongados en el conocimiento de la Biblia, no trabajamos con el texto, no absorbemos el texto, no memorizamos el texto, no retenemos el texto, hermano, no tienes materiales para edificar una casa espiritual, un hogar espiritual, un matrimonio espiritual, y tu vida sigue siendo exactamente la misma al paso de los años. Necesitamos, hermanos, entender la importancia de la meditación, porque la vida de adoración se construye a través de la meditación de la Escritura. Y cuando Dios en gracia va revelándonos sus verdades profundas, la adoración surge de manera natural desde el interior de nuestro ser. En el Nuevo Testamento encontramos constantemente la frase del apóstol Pablo: no quiero que ignoren. Por ejemplo, 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Allí está la verdad como elemento fundamental de la vida espiritual. La verdad constantemente expuesta en la palabra de Dios, hermano, como algo que es imprescindible para nuestras vidas. Y la verdad es algo que tiene que ser usada. La verdad es algo que edifica, la verdad es algo que hace práctica la vida. La vida espiritual, hermano, es más práctica que ingrávida. Lo más espiritual que hay sobre la faz de la tierra es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, una vida espiritual es aquella que conoce las verdades de la Biblia y comienza a vivir prácticamente conforme a esas verdades. Esa es una vida espiritual, una vida práctica, no es una vida etérea, ingrávida o insubstancial. La vida espiritual es inminentemente práctica, hermanos. Entonces, se nos ha dado este mandato, el mandato de adorar a Dios en espíritu y en verdad. La adoración es el desbordamiento del resultado de la meditación de la verdad. Bien, para terminar el tema, quiero que entonces ahora, después de haber visto la naturaleza de la adoración, en espíritu y en verdad, veamos cuáles son los resultados de la adoración. ¿Qué es lo que va a suceder en nuestra vida y en nuestra iglesia si verdaderamente adoramos a Dios? ¿Cuáles son los resultados de la adoración? Bueno, son importantes, hermanos, y son un alcance muy significativo. En primer lugar, Dios va a ser glorificado. Dios es glorificado cuando es adorado. Salmos 50:23. Salmos 50:23 dice: el que sacrifica alabanza me honra, dice el Señor.
Entonces, Dios es glorificado cuando es adorado. Levítico 10:3, por favor. Levítico 10:3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Entonces, cuando adoramos a Dios, dice la Biblia que Él es glorificado en su pueblo, Él es santificado y glorificado en su pueblo. Y entendemos que el propósito supremo de la vida es glorificar a Dios. Existimos, vivimos, somos redimidos por la gracia, con el propósito fundamental de ser para la honra y para la gloria de Dios. Entonces, cuando adoramos a Dios, hermano, como Dios debe de ser adorado, Él es glorificado, y esa es la razón por la que existimos. Hermanos, si aquí terminara todo, esto es más que suficiente. Existimos para adorar a Dios, y Dios es glorificado cuando nosotros le adoramos. En segundo lugar, cuando adoramos a Dios como Él desea ser adorado, los cristianos somos purificados. Los cristianos somos purificados. Nos acercamos a Dios para adorarle, y entonces nos enfrentamos con esta gloriosa realidad: somos purificados. Fíjate lo que dice el Salmo 24, verso 3. Dice así: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Está hablando de expresiones de adoración. ¿Para qué subiríamos al monte de Dios si no es para exaltarle, adorarle y glorificarle? ¿Para qué quisiéramos estar en el lugar santo del Señor si no es para postrarnos en adoración delante de Él? ¿Y quién estará en estos lugares de adoración? Dice: el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces, una iglesia que adora, de acuerdo a la palabra de Dios, hermano, es una iglesia pura. Demanda eso, hermano. En la medida en que entramos a la presencia de Dios, hay un reconocimiento de nuestra condición pecaminosa. Y hay una voluntad de abandonar esa condición pecaminosa. Un deseo, hermanos, que nos consume por ser puros, por estar limpios en la medida en la que nos acercamos más y más a Dios. Y entonces, cuando clamamos, como David, hermanos, esta verdad, es cuando le decimos al Señor: ya lo entendí, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay dentro de mí camino de perversidad. En la medida en la cual nos aproximamos a Dios, hermanos, nos damos cuenta, vamos progresivamente dándonos cuenta de la necesidad de pureza para poder estar en la presencia de Dios. Entonces, hermanos, Dios es glorificado en la adoración, pero también los cristianos somos purificados en la adoración. Comprendemos entonces que la clave de la santidad de la iglesia es esta, hermanos: es la adoración verdadera a Dios. Y por eso, hermanos, tenemos que estar aquí presentes, adorando a Dios en la asamblea de los cristianos, en la asamblea del pueblo redimido de Dios, donde somos atraídos a la presencia de Dios a través de la alabanza musical y por el mensaje, la exposición de la palabra de Dios, la exposición de la verdad escritural. Y somos enfrentados a la realidad espiritual de nuestra condición caída, hermanos, nuestra condición pecadora, y la necesidad de nuestro arrepentimiento delante de Dios, la necesidad de ser puros. En tercer lugar, donde se da la verdadera adoración, no solamente Dios es glorificado y los cristianos somos purificados, sino que la iglesia es edificada. La iglesia es transformada. Fíjate en el libro de los Hechos, hermanos, se nos dice que cuando la iglesia estaba adorando, encontraban el favor de Dios y en consecuencia el favor de los hombres. Hechos 2:46. Hechos 2:46. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo en consecuencia, hermanos, el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, estos cristianos del primer siglo, hermanos, llenaron la ciudad con su doctrina, dieron la vuelta al mundo con el mensaje, y había algo en ellos que atraía la atención de la gente. La gente se maravillaba con la iglesia, la gente les daba su favor, eran atraídos, hermanos. Era una iglesia dinámica, activa. Una iglesia que adora es una iglesia que es edificada, hermanos. Es una iglesia que vive mejor, familias que viven mejor, matrimonios que viven mejor. El Señor purga, hermanos, el Señor purifica, el Señor edifica la iglesia a través de la adoración verdadera. Primera de Corintios 14:26, ya lo leíamos. ¿Qué hay pues, hermanos?
Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, doctrina, tiene alguna lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. O sea, todo lo que sucede en la iglesia, hermanos, todo lo que sucede en la iglesia es para edificación. Todo para edificar a la iglesia. Entonces, una iglesia es edificada en la adoración verdadera. Cuando nos reunimos para adorar al Señor, nos fortalecemos, nos transformamos. Eso sucede dentro de la congregación. No sucede fuera de la congregación. Entonces, no venir a la congregación es una pérdida total de sentido. Es perder continua y gradualmente, progresivamente el significado en tu vida, hermano. Y es por eso que un cristiano que deja de darle peso sustancial a su vida congregacional es una persona, una familia que inevitablemente está entrando en el proceso trágico, catastrófico de enfriamiento espiritual. Alguien dijo que los cristianos somos como los carbones encendidos, ¿verdad? Cuando tú tienes carbones encendidos y están juntos, arden, pero cuando tú separas un carbón del conjunto, poco a poco se extingue. Y eso sucede con la vida de los cristianos que no le dan el peso que corresponde a la vida congregacional, porque en la vida congregacional encontramos uno de los escenarios idóneos para poder experimentar y dar al Señor la adoración espiritual y verdadera. Entonces la adoración cambia a las personas. Si tú has venido a este lugar por algún tiempo y no has cambiado, entonces no estás adorando, de verdad. Si la adoración no cambia, hermano, simplemente no ha sido adoración. Cuando tú te acercas a la presencia de Dios, es imposible que no haya un cambio. Y la adoración genuina y verdadera se da como el resultado de estar en la presencia directa de Dios. Una persona que esté en la presencia de Dios y le adore en espíritu y en verdad no regresa igual a su casa. No retorna en la misma condición en la que llegó a la congregación. Y lo vemos en la Biblia. Todas las personas que tuvieron un encuentro con la revelación de quién era Jesucristo. Muchos vieron a Jesucristo, muchos convivieron con Jesucristo, pero no todos tuvieron una revelación, un encuentro con la revelación de quién es Jesucristo. Pero quienes experimentaron esta revelación nunca, jamás, hermanos, volvieron a ser los mismos, jamás. La mujer sorprendida en adulterio jamás volvió a ser la misma. El leproso que fue sanado con los otros 9 en el camino y él regresa y tiene este encuentro con la revelación de la salvación de Cristo, nunca vuelve a ser el mismo. El endemoniado gadareno nunca vuelve a ser el mismo. La mujer del pozo de Jacob que tiene un encuentro con la naturaleza de Cristo nunca vuelve a ser la misma. Nadie que tenga un encuentro con la revelación de quién es Cristo vuelve a ser el mismo jamás, hermanos. Ese es el resultado de la adoración verdadera. Fíjense en esto, Éxodo 33:11. Vamos a ver una ilustración de esto. Se nos presenta una declaración maravillosa, Éxodo 33:11. Dice la Biblia que, y hablaba Jehová a Moisés, ¿de qué manera, hermanos? Cara a cara. Como habla cualquiera a su compañero o a su amigo, dice la palabra de Dios. ¿Qué es esto? Esto es adoración, hermanos. Moisés está en intimidad con Dios y está en adoración. Y dice, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. En el verso 8 del capítulo 34, fíjate lo que dice, Éxodo 34:8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo, ¿y qué hizo? Adoró. Hermanos, esa es la respuesta a la intimidad con Dios, la adoración. Y una vez que él se encuentra con Dios, está hablando con Dios cara a cara y él se postra en humillación delante de Dios, ¿cuál es la respuesta de Moisés? Verso 9. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Entonces, cuando alguien está, hermanos, en la presencia de Dios en adoración, hay un corazón quebrantado, hay un reconocimiento del pecado, hay un reconocimiento de la condición falible, de los desvíos, hermano, y entonces hay un arrepentimiento. Es lo que está haciendo Moisés. El resultado de estar cara a cara con Dios y ser humillado ante esta maravillosa revelación de su naturaleza, la naturaleza de Dios, él cae postrado de rodillas, adora y se arrepiente. ¿Y cuál es la contestación? Verso 10. Él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo el pueblo.
Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra y en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo, le dijo a Moisés. Entonces Dios le está diciendo a Moisés, haré contigo cosas asombrosas. Pero todo comienza, ¿a dónde, hermanos? Estando cara a cara con Dios. Y en esa confrontación, hermanos, en una inclinación de adoración abrumadora, hermanos, por la conciencia de nuestro pecado y el arrepentimiento natural por ser conscientes ante Dios de que somos pecadores, y la respuesta de Dios es el perdón. Pero no solamente el perdón, hermanos, sino la restauración, el pacto, una promesa de bendecirlo y derramar su grandeza sobre él. ¿No te gustaría que esto sucediera contigo? El derramamiento de una promesa de Dios de hacer cosas maravillosas, asombrosas con tu vida, a través de tu vida, resultante de estar cara a cara con Dios, en arrepentimiento, en humillación, en adoración, y recibiendo no solamente el perdón, hermanos, sino la restauración de Dios y la promesa de Dios en tu vida. ¿Quién desea esto? ¿Quién desea esto, hermanos? ¿Cuál será el resultado? La gente cambia, hermano. Tu vida no puede permanecer igual. Fíjate lo que dice el verso 29, Éxodo 34, 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Entonces, cuando Moisés bajó del monte, no era el mismo hombre que subió al monte. La adoración, hermanos, estar cara a cara con Dios, transforma la vida, transforma a la gente. Intimidad santa, cara a cara con Dios. Entonces, cuando tú vienes aquí, a este lugar, y te encuentras cara a cara con Dios, o te metes en ese lugar personal, íntimo, secreto en tu casa, y te encuentras cara a cara con Dios, hermano, caes delante de Él. En arrepentimiento, en humillación, en adoración. Y es el momento donde tu corazón no está dividido, estás meditando en la palabra de Dios, enfocando toda tu atención en la verdad, en la Biblia, y el Espíritu Santo está dentro de ti porque eres un hijo de Dios, está obrando en tu vida, y entonces tu pecado es perdonado. Clamas a Dios por limpieza y le dices, Señor, examina mi corazón y ve si no hay dentro de mí camino de perversidad. Y a partir de ese tipo de confesión de pecado, hermano, es cuando Dios da promesas por su poder de hacer cosas asombrosas en tu vida y a través de tu vida. Y entonces saldrás de ese lugar como un adorador en espíritu y en verdad, una persona diferente, una persona transformada. No podemos estar con Dios y salir y no tener un rostro diferente con el brillo de haber estado en su presencia. Una persona que ha estado en la presencia de Dios se distingue, hermano, se sabe, se percibe, se identifica. Una persona espiritual no tiene que andar anunciando que es espiritual, se percibe que es una persona espiritual. Entonces el resultado es que Dios es glorificado, los cristianos somos purificados, la iglesia es edificada, mejor vida para las personas, mejor vida para las familias, mejor vida para la iglesia. Pero hay un cuarto resultado. Cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, los perdidos son evangelizados. Fíjate lo que dice 1 Corintios 14, 23, en el mismo contexto de la iglesia de Corinto. Nuevamente, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que están locos, pero si todos profetizan, y ya entendemos que es hablar y predicar las verdades de la palabra de Dios, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces vemos cómo la adoración verdadera está basada en la verdad, contenida en la Biblia. Una persona entonces tendría que escuchar el evangelio a través de las letras que se cantan dentro de una congregación.
Hermano, muchas veces las personas que vienen por primera vez, segunda vez, tercera ocasión a la iglesia, no se acuerdan de la predicación, pero se acuerdan de la letra de los cantos porque impactan y tocan sus corazones. De ahí la importancia que la iglesia adore con cánticos espirituales, con salmos espirituales, con salmos bíblicos, hermanos. Cantos de adoración genuina en el fundamento de la obra redentiva de Cristo en la cruz del Calvario. Que nuestros cantos de adoración narren la obra del Evangelio, hermano, la obra de redención, el milagro de la salvación en Cristo Jesús. Que nuestras letras sean bíblicas, que muestren las virtudes de Cristo, porque muchas veces la gente es más impactada por la música y las letras de la música que por la predicación. Eso es una realidad. Yo te podría preguntar, hermano, ¿de qué trató la predicación de hace 3 semanas? Y lo más seguro es que alguien diga, no me acuerdo, pastor. Pero si yo te digo el título de un canto, lo más probable es que tú lo comiences a cantar. Entonces, si nuestros cantos están llenos de la palabra de Dios, eso tiene un poder evangelizador, hermanos, en la gente. Los resultados entonces de la adoración, hermanos, fundamentalmente son 4. 1, Dios es glorificado. 2, los cristianos son purificados. 3, la iglesia es edificada. Y 4, los perdidos son evangelizados. El resultado de la adoración en espíritu y en verdad. Vamos a pasar al desenlace, hermanos, de la serie. Hasta este momento, los que hemos seguido estas enseñanzas, podemos entender la adoración, hermanos. Ya entendemos qué es la adoración, la importancia de la adoración. Fue lo primero que vimos. Dios busca adoradores. Entonces, si Dios busca adoradores, eso es importante, ¿no? Entendemos también la fuente de la adoración. ¿Cuál es la fuente de la adoración? El estado salvífico, la redención por la gracia. Si no hay salvación dentro de ti, tú no eres un adorador. Tiene que existir la presencia del Espíritu Santo, habiendo redimido tu vida, habiéndote dado un nuevo nacimiento para ser entonces un adorador para el Señor. Entendemos también que el objeto de la adoración es Dios, el enfoque de la adoración es Dios, el propósito de la adoración es que Dios sea glorificado. Es lo que hemos estado estudiando a lo largo de ese tiempo. La esfera de la adoración también. ¿Cuál es la esfera de la adoración? Cualquier tiempo y cualquier lugar. Pero particularmente, hermanos, la asamblea, el cuerpo de Jesucristo, la congregación de los santos. Entendemos ya la esencia de la adoración, el equilibrio perfecto entre el espíritu y la verdad, adoradores en espíritu y en verdad. El espíritu, el corazón y el conocimiento de la Biblia, y entendemos ya los resultados de la adoración, lo que acabamos de ver. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos preparamos realmente para adorar a Dios? ¿No? Porque el tema no es que también esté preparado el grupo de música para la adoración, no. O que también esté preparado el predicador para la enseñanza. No, hermanos, el tema es cuán bien preparado estás tú para adorar a Dios. Ese es el tema. Y fíjense lo que dice Hebreos 10:22. Hebreos 10:22. Y creo que ese es un verso fundamental, es un verso clave que nos da 4 principios básicos para poder, hermanos, ser adoradores en espíritu y en verdad. Dice Hebreos 10:22, acerquémonos, primera palabra. Tenemos que acercarnos y ese es el propósito, por eso estamos aquí, por eso meditamos la Biblia, por eso buscamos a Dios en oración, por eso venimos a conocer, venimos y le presentamos nuestro canto de gratitud al Señor, porque venimos a acercarnos. Pero ¿cómo tenemos que acercarnos? Número 1, con un corazón sincero, sinceridad. Esa es la prueba de la sinceridad. ¿Qué significa, hermano? Que tú tienes que estar realmente con el corazón dispuesto a venir a encontrarte cara a cara con Dios, no distraerte, enfocado. Tus pensamientos y tu corazón tienen que estar centrado y enfocado en el conocimiento de quién es Dios y presentarle enfocadamente tu gratitud a Dios. Eso es sinceridad. Venir precondicionado, venir preparado, saber que venir a este lugar o entrar en ese lugar secreto de adoración al Señor en tu casa es justamente para poder tener exclusividad en tu tiempo con Dios. Por eso yo sugiero que cuando tengas tus tiempos de estudio bíblico, meditación de la palabra, hermano, no leas la Biblia en tu dispositivo electrónico, tenla ahí descargada, esa es una bendición, pero para tus tiempos devocionales, por favor, hermano, en el dispositivo electrónico confluye una cantidad indescifrable de información. Te llegan WhatsApps, Messengers, te llegan notificaciones, tienes todo tipo de información confluyendo con la palabra de Dios. No, hermano, no.
Y si quieres tener una tableta y ahí tener tu descarga de la Biblia, hermano, ten una tableta solamente para eso, un celular solamente para eso, para hablar con Dios, con nadie más. Y si no vas a comprarte un iPhone, hermano, para hablar solamente con Dios, entonces medita la Biblia en tu tiempo devocional en la letra impresa, hermano, en la letra impresa, sin distractores. Eso se llama, hermanos, acercarse al Señor con un corazón sincero, sinceridad. En segundo lugar dice, en plena certidumbre de fe. ¿Qué significa esto? Fíjate, esta revelación es inspirada por el Espíritu Santo a los hebreos, porque los hebreos estaban acostumbrados a depositar su confianza de proximidad a Dios en base a todos los rituales que estaban establecidos en la ley y en sus normas judaicas. Y el Señor dice, no, vengan ahora con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, en plena certidumbre de fe. Segundo requisito, confiando en que la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario ha sido absolutamente suficiente para podernos aproximar al trono de la gracia, que cuando Cristo muere en la cruz, el velo es rasgado de arriba abajo en el templo, y ese es un anticipo simbólico de lo que la redención involucraba en el corazón de los que creían por la fe en el acto salvífico de Cristo en la cruz del Calvario, un acceso pleno y permanente a la presencia de Dios. Solamente por el poder de los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Tenemos que aproximarnos a la adoración a Dios con sinceridad, pero también con la plena certidumbre de la fe en que el acto meritorio de Cristo en la cruz es suficiente. No hay más nada que podamos añadir para estar en la presencia de Dios. En tercer lugar dice, purificados los corazones de mala conciencia, hermano, y esto es humildad. Venimos a Dios sabiendo que no tenemos el derecho de estar en su presencia. No tenemos el derecho de estar en su presencia, pero la sangre de su sacrificio en la cruz del Calvario ha purificado nuestros corazones. Y sin tener el derecho humano, el Señor nos apertura por su gracia acceso a su presencia. Un corazón purificado, consciente de que no tenemos el derecho, pero Dios nos da el acceso por su gracia. Y en cuarto lugar, hermanos, lavados los cuerpos con agua pura. Y eso es diferente al punto anterior. Aquí se está refiriendo al lavamiento diario que debemos de tener por el pecado, el arrepentimiento constante, continuo, cotidiano por el pecado que vamos cometiendo. Lo anterior tiene que ver con la purificación de nuestro corazón por la sangre de Jesucristo, pero no podemos olvidar, hermano, que vamos caminando en este mundo y nuestros pies se contaminan con el polvo de la mundanalidad todos los días, y por eso el arrepentimiento cotidiano delante de Dios es fundamental para poder estar en su presencia. Entonces, la prueba de la sinceridad, la prueba de la confianza, la prueba de la humildad y la prueba de la pureza. Y entonces entendemos, fíjate lo que dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. O sea, cubriendo esto, hermano, que involucra una conciencia, el conocimiento de la verdad, entonces podemos entrar con libertad al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Por ese camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de malas conciencias y lavados los cuerpos con el agua pura. Y mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora, si tú haces esto, hermano, yo no tengo duda, va a funcionar en tu vida. Tu vida va a cambiar, a menos que estés obstaculizado, que estés obstruido. Y quiero cerrar con esto. Algunos de ustedes han venido a la iglesia durante años, pero nunca se han acercado realmente a Dios. No tienen el sentido de la cercanía, incluso en su vida personal de devoción a Dios, en su devoción, en su oración privada, no lo han experimentado. Y hay tres barreras, tres obstáculos, hermanos, que debemos evitar para que realmente suceda la adoración verdadera a nuestro Dios desde nuestro corazón. Tienes que empezar por alguna parte, porque tú no puedes venir a ese lugar, abrir tu boca, dejar que la alabanza fluya, si hay algunas cosas,
con las que no has lidiado seriamente en tu vida. Y en primer lugar, está lo que podríamos llamar la adoración del arrepentimiento. La adoración del arrepentimiento. Si hay pecado en tu vida que no has enfrentado, hermano, tienes que hacerlo. Y tienes que aceptar la responsabilidad moral y espiritual por ello, y tienes que confesarlo. En 2 de Samuel 12 encontramos a David, hermanos, una historia que todos conocemos. Él había cometido un pecado grande con Betsabé. Él había pecado de adulterio con esa mujer, y no solamente eso, sino que había matado al esposo de Betsabé. Y después, en consecuencia, hermano, David ve morir a este hijo que nace de ese acto adúltero con esta mujer Betsabé, y él supo perfectamente que la muerte de su hijito, de ese hijo, hermano, era el castigo de Dios. Y entonces fíjate lo que dice la Escritura en 2 de Samuel 12:20. 2 de Samuel 12:20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué dice? Y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Pero dice la Biblia que ante la conciencia, ante la noción, ante la convicción, mi hijo ha muerto, esa tragedia, esa circunstancia tristísima, dice que entró a la casa de Jehová y adoró. ¿Qué es eso, hermano? Eso es adoración de arrepentimiento. Aquí estaba en medio de una situación trágica, perdió a su hijo, sin embargo, él adoraba a Dios porque sabía que estaba recibiendo lo que él merecía, y en medio de su castigo, David adoró. En medio del arrepentimiento, él sabía que había pecado, que se había desviado de la verdad, que merecía esa calamidad. Nada menos, hermano, había pecado contra Dios y contra el cielo. La adoración del arrepentimiento, hermano, implica que justamente en medio del castigo abres tu corazón a Dios, confiesas tu pecado, reconoces, estoy recibiendo lo que yo merezco, y adoras a Dios. Pero algunos de ustedes probablemente, hermanos, nunca han entendido la alabanza verdadera porque nunca han lidiado seriamente con su pecado. Nunca han derramado su corazón en arrepentimiento delante de Dios. Incluso algunos pueden estar enojados y amargados con Dios por las cosas que Él ha determinado darte para castigarte o disciplinarte o azotarte. Y en vez de rendir tu corazón delante de Dios, reconociendo tu pecado y en medio de tu arrepentimiento adorarle, has decidido amargarte en contra de Dios. Has perdido de vista que Dios, a quien ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y que esta disciplina y azote de parte de Dios lo hace por un propósito glorioso, hacernos partícipes de su santidad. De su santidad. Entonces, algunos van a tener que comenzar con la adoración del arrepentimiento por su pecado. David lo hizo. Él pudo adorar a Dios incluso en medio de la dura disciplina que estaba recibiendo de Dios. Adoración de arrepentimiento. En segundo lugar, tenemos la adoración, podríamos llamar, de la aceptación. La adoración de la aceptación. En las palabras de Job, cuando Job escuchó la noticia de que todo lo que amaba lo había perdido, todo ya se había ido, sus hijos, sus animales, sus posesiones, todo, hermanos. Y fíjate lo que dice la Biblia en Job 1:20. Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y ¿qué hizo? Adoró. Lo perdió todo, hermanos, pero no maldijo a Dios. No maldijo a Dios. Él adoró. Y por eso lo podemos llamar la adoración de la aceptación. Job, hermano, no había pecado como David sí lo había hecho. Pero Dios hace esto solamente por propósitos superiores, que en ese momento no eran comprendidos por Job. Pero fíjate lo que dice el verso 21. Y dijo,
Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanos, esa es la adoración de la aceptación que no cuestiona. Y algunos de ustedes nunca han podido adorar a Dios porque aún no han podido aceptar algunas circunstancias que Dios ha traído a sus vidas o Dios ha permitido en sus vidas. No han aceptado circunstancias que Dios ha permitido en sus vidas, porque si las estás viviendo es porque Dios las ha permitido, y se han amargado y no pueden adorar. Y hasta que llegues al punto de aceptación, nunca podrás adorar a Dios. George Mueller, cristiano del siglo XVII y XVIII, hombre que Dios usó de manera portentosa, hermanos, para resguardar la adoración de Inglaterra cuando había un descuido espiritual en esa nación, a través del cuidado de miles y miles de huérfanos, a través solamente de la fe de este hombre. George Mueller dijo lo siguiente: llegó el día en que yo moría a la alabanza, llegó el día en el que yo moría a la alabanza y a la crítica de los hombres. Morí a todo, menos a la voluntad de Dios. Y ese fue el día en que comencé a vivir. Job dijo: conozco el camino, Dios conoce el camino que estoy tomando, y cuando me haya probado, saldré como el oro. Entonces, hermanos, es la adoración de la aceptación. Estar dispuesto a aceptar las circunstancias, hermanos. Estar dispuestos a aceptar tu lugar en la vida, tu trabajo, tu carrera, tu matrimonio, tu oficio, tu profesión, tus hijos, tu esposo, tu esposa, todas las circunstancias. Dios conoce todo. Entonces es aceptar las pérdidas que hemos tenido en la vida, la pérdida por la enfermedad, la pérdida del trabajo. Es decir, puedo adorarte, Señor, en medio de todo. Adoración de aceptación. Hermanos, inevitablemente el pecado va a impedir que adores a Dios, pero también la amargura va a impedir que adores a Dios. Y la amargura es el resultado de no aceptar la incapacidad de aceptar lo que Dios ha traído o ha permitido en tu vida. Entonces, ten por seguro que cuando Dios ha traído esas cosas a tu vida, tiene un propósito. Mira, Jeremías 48:11. Dios estaba a punto de juzgar a un pueblo llamado Moab. Y fíjate lo que dice la Biblia. Dice el profeta: quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija. Fíjate lo que está hablando simbólicamente el Señor. Y este lenguaje que está utilizando el Espíritu Santo para inspirar al profeta es una descripción de la forma en la que se procesa, se elabora el vino, hermanos. Y dice de Moab: desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no ha cambiado. Está hablando de hacer el vino. Cuando se elabora el vino, hermano, tiene que dejarse en un recipiente durante un tiempo hasta que el sedimento, la impureza del vino, quede sedimentado, es decir, en la parte baja de la vasija. Y entonces tiene que cambiarse a otra vasija en el proceso de purificación del vino, y la impureza vuelve a quedar abajo en el sedimento de la vasija, se vuelve a cambiar y constantemente se está cambiando de vasija hasta llegar al punto en el que está completamente purificado el vino, ya no tiene impurezas, ya no tiene sedimentos, y tú tienes el olor dulce y delicioso del vino. Es un proceso inevitable. Bueno, dice la palabra de Dios que Moab no había perdido su sedimento, su amargura. Nunca había pasado de situación difícil en situación difícil para haber dejado atrás su amargura. Hermanos, crecemos en la vida solamente si Dios constantemente nos está vaciando de vasija en vasija, de prueba en prueba, de circunstancia en circunstancia.
Y en la medida en que como hijos de Dios conocemos a Dios, progresamos en el conocimiento de Dios y entendemos que en todo lo que Dios permite y trae a nuestras vidas hay propósitos superiores, aunque de momento no los comprendamos, vamos siendo vaciados a una nueva vasija, una nueva circunstancia, una nueva adversidad, pero vamos dejando en la circunstancia anterior la amargura, hasta que finalmente nuestra vida tiene el aroma dulce del vino, puro, sin sedimento, sin contaminantes. Y por eso dice Santiago, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna, para que sus vidas tengan el aroma y el sabor dulce de la purificación a través de las dificultades. Cuando entendemos esto, en medio de las adversidades y dificultades y cosas no previstas, podemos adorar a Dios en aceptación. Pero mientras no tengamos una adoración de aceptación, entonces vamos a vivir en amargura, y así como el pecado, la amargura impide que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Y en tercer lugar, la adoración de la devoción. En Génesis 22, Abraham subió al monte Moriah para entregar a Isaac, y es asombroso, porque Dios le había dicho, ¿no?, que subiera al monte para que matara a su hijo. Tenía que matar a su hijo en ofrenda a Dios. Pero en Génesis 22, 5, fíjense lo que dice Abraham a sus siervos. Les dice, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué dice que harían? Adoraremos. Hermanos, es increíble. El hecho de que Abraham pudiera ver ese acto como adoración a Dios, cuando literalmente él mismo le iba a quitar la vida a su propio hijo. Pues como podemos ver, esto, hermano, es dedicarse a Dios, dedicarse a adorar a Dios sin importar el costo, sin importar la demanda. Y es ver más allá del dolor, es ver más allá de las dificultades. Algunas personas no pueden adorar a Dios porque no pueden molestarse en levantarse de la cama puntualmente. Algunas personas no llegan a la congregación al tiempo de la adoración porque no pueden molestarse en dejar las cosas preparadas desde el sábado, sabiendo que el domingo es el día del Señor. Es un día en el cual podemos disfrutar sin distracciones y sin presiones externas de nuestro Dios, en adoración a sus virtudes, en gratitud, en adoración por su grandeza, por su majestad. ¿Qué tan lejos está esa actitud displicente, hermanos, de estar dispuestos a clavar un cuchillo en el pecho de nuestro hijo y llamarlo adoración, si es eso lo que Dios dice que es adoración? Él dijo, iremos allí y adoraremos. No dijo sacrificaremos. ¿Por qué? Porque vio más allá del sacrificio, vio más allá del precio, vio más allá del costo, vio más allá de la entrega y de la ofrenda. Él vio más allá, hermano, del precio de la adoración. Algunas personas no pueden venir aquí y tener la libertad de adorar porque tienen que comenzar con otro tipo de adoración. Antes de la adoración espiritual y verdadera, tendrían que comenzar con la adoración de arrepentimiento por el pecado. Y en medio del castigo y el sufrimiento consecuente e inevitable de la disciplina y azote de Dios, continuar adorando a Dios. O algunos tienen que iniciar por la adoración de la aceptación y dejar de amargarte para poder adorar a Dios, sabiendo que en toda circunstancia hay un propósito, aunque tú no lo veas. Otros tendrían que iniciar con la adoración de la devoción y estar dispuestos a pagar el costo que sea, viendo más allá del precio la adoración a Dios. Pero hay personas que no están dispuestas a confesar su pecado, no están dispuestas a enfrentar sus circunstancias, o no están dispuestas a pagar el precio. Pero hermano, si tú adoras,
si tú pasas y logras sortear estos obstáculos, si tú entiendes estos requisitos de acercarte al Señor con un corazón puro, en plena certidumbre de fe, hermano, si tú entiendes lo que hemos estudiado, entonces lo que la Biblia dice y nos asegura es que si adoramos a Dios en espíritu y en verdad, vamos a recibir la promesa de Dios de que a través de nuestra vida Él va a derramar sus maravillas. En nuestras vidas y a través de nuestras vidas hará cosas asombrosas. Y en todo esto el Señor será glorificado. Esa es, hermanos, la verdadera adoración, la genuina adoración, la auténtica adoración. Y es el tipo de adoradores que el Señor está buscando. Si Él los busca es importante. Él es el objeto de la adoración. La naturaleza de la adoración espiritual y verdadera y el resultado de la adoración, que Dios sea glorificado. Nosotros somos purificados, la iglesia es edificada y los perdidos son evangelizados. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué obstáculo tienes que sortear? Si es tu pecado, confiésalo. Y si estás viviendo la consecuencia de tu pecado, no te amargues, no maldigas a Dios, adóralo. Si estás viviendo circunstancias que no entiendes por qué, Señor, no he pecado, te he buscado, Señor, intento ser fiel, me esfuerzo, no soy perfecto, pero me esfuerzo, me arrepiento y me pasa esto, entonces tú tienes que aceptar las circunstancias. Jehová dio, Jehová quitó, en todo sea el nombre de Jehová bendito. Acéptalo, porque en todo hay propósitos superiores, aunque no los entendamos. Y si hay un precio que hoy se te está demandando para adorar a Dios, ve más allá del precio y adora a Dios. Ve más allá del sacrificio y adora a Dios. Y seamos ese tipo de familia, de matrimonio, ese tipo de iglesia donde Dios puede derramar promesas, hermanos, y hacer obras portentosas y maravillosas para la gloria de su nombre. Vamos a orar. Señor, gracias por esta serie. Gracias por esta palabra. Gracias por este estudio, mi Señor, que nos has dado. Y también a través de hombres que han buscado tu rostro de forma auténtica y genuina y has hablado a sus corazones como has hablado al nuestro. Señor, que esta tu iglesia, esta tu congregación, Casa de Oración Uruapan, Señor, pueda ser hallada por ti como una iglesia de gente que te adora en espíritu y en verdad. Una adoración fundamentada en la verdad. Personas que vamos con el propósito de verte cara a cara, sabiendo que caeremos subyugados ante tu majestad y en humillación postrados ante ti reconoceremos nuestro pecado, porque habrá un deseo abrumador de pureza y de santidad. Y seremos perdonados y seremos restaurados. Y nuestras vidas jamás serán las mismas. Pero no te buscaremos por eso, te buscaremos porque tú eres digno de ser adorado. Porque el objeto de la adoración eres tú. La fuente de la adoración, la redención que nos has dado por tu Espíritu Santo, por el sacrificio bendito de tu Hijo en la cruz, por la sangre derramada del pacto eterno, Señor, que nos limpió de la maldad y el pecado y nos abre el camino nuevo para entrar en tu presencia. Logrando ver momento a momento los resultados de la adoración, tu nombre glorificado, nuestras vidas cristianas purificadas, tu iglesia edificada, porque tú dijiste, yo edificaré mi iglesia.
La iglesia que reconoce que tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente, y en la base fundamental de esa verdad, Señor, nos edificas. En la base de esa verdad te adoramos. Y los perdidos, mi Señor, conocen el evangelio de tu gracia. Si hemos de pasar, Señor, por la adoración del arrepentimiento, Señor, lo hagamos. Por la adoración de la aceptación lo hagamos, mi Dios. Por la adoración de la devoción lo hagamos. Seamos para ti encontrados como personas, como matrimonios, familias, como una iglesia que te adora en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario que adoren. Queremos bendecir y exaltar tu nombre. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.